muy buenas. Hoy os voy a presentar un nuevo ejemplar que tengo, que regalo de Reyes. Y bueno, es una especie que la verdad es que yo no conocía. Es un callicarpa. La conozco gracias a un amigo de Madrid, de Moral Zarzal, Óscar, que desde aquí le mando un saludo. Y bueno, me mostró una foto de un ejemplar que tiene él y la verdad que viendo las bayas que produce, pues me enamoré de él. Y se lo comenté a mi mujer y bueno, por Reyes pues me regaló uno. Este ejemplar, bueno, no se ve en toda la cámara, tiene ahora mismo bastante altura, tendrá unos 80 centímetros aproximadamente. Entonces lo que voy a hacer hoy, de momento voy a hacerle una poda y más o menos plantearme un poquito la formación que quiero darle futura, porque de momento bonsai no es, así que de momento es una planta de vivero. ¿Qué trabajos hay que hacerle? Pues de momento voy a hacer hoy la poda. Aquí estamos en Asturias, ahora estamos en pleno invierno, empezando ya en la recta final. Y bueno, voy a aprovechar de hacerle una poda para que luego al final de invierno o inicio de primavera le haré un trasplante a ver las raíces como encuentro, porque lo mismo tiene raíz pivotante, no sé el estado de las raíces, porque ya os digo que lo tengo desde hace 20 días. Y bueno, os voy a contar un poquito, después de haberlo mirado y estudiado un poquito, cómo quiero hacer el planteamiento de lo que quiero hacer. Bueno, deciros que el callicarpa es de origen chino y japonés, es un arbusto que crece de 2,5 metros, 3, y da unas flores en primavera púrpura clarito, pequeñitas, en racimos, que luego lo que hacen el fruto, lo que producen son unas bayas de color púrpura. También hay otros que son blancas. Esta es el callicarpa japónico y este las da púrpura. Y entonces es un púrpura fuerte y brillante, o sea, podemos decir incluso metálico. Y nada, bueno, como veis es de hoja caduca, no tiene nada de hojas y brota bastante rápido. Y bueno, de lo que me he informado he visto que acepta bien las podas y que también son fáciles de esquejar. De hecho aquí hay una rama que no me interesa, la cortaré y voy a intentar esquejarla. Lo que haré ahora, como estamos en invierno, voy a dejarla estratificando un mes, más o menos ese esqueje, y para mediados de febrero, por ahí, finales de febrero mejor, pasarlo a tierra ese esqueje. Y bueno, os cuento un poquito, acerco un poco aquí a la cámara para que veáis un poco. Vemos aquí que tenemos una rama, digamos, principal, esta de aquí, que además es muy recta, y luego tenemos otra que le sale por este lado y esta de aquí. Mi idea es que voy a dejar la principal, claro, y esta de aquí lo que haré es de mantenerla también, pero intentaré alambrarla para abrirla un poco, hacer una especie de padre-hijo. Como veis, el grosor es un poquito más ancha esta, pero no hay mucha diferencia para que fuera un padre o hijo. Entonces lo que voy a hacer a la hora de podar aquí, le voy a dejar bastantes brotes todavía para que tire, con la intención de que este vaya engordando este tramo un poco más que este. En este lado le haré la poda un poco más agresiva, para retener un poquito y entonces fomentar el crecimiento más en este. También quitaré esta rama de aquí, que es la que os digo que voy a esquejar. Voy a intentar hacer esqueje, ¿vale? La cortaremos e intentaré hacer esqueje. Cuando llegue el trasplante, aquí veis que tengo una raíz bastante gruesa y bastante fea, entonces la cortaré aprovechando las raíces que quedan e intentaré sacar de ahí otro, a ver cómo me encuentro las raíces, a ver si podemos sacar de ahí otro ejemplar. Y bueno, esa es un poco la idea de lo que quiero hacer. Entonces, bueno, vamos a proceder de momento todas estas ramas aquí altas que quiero quitar. Ya os digo que esta rama principal, o sea, este tronco principal es el que voy a mantener. Entonces las ramitas, digamos, pequeñas que tienen sus brotes, las voy a mantener para que vaya tirando. Cortaremos en donde veamos que tenemos una yema. Bueno, si veis, no lo he dicho, pero bueno, creo que se apreciará en la cámara ahí. Veis que tenemos ya los brotes abiertos. ¿Esto por qué es? Estando en invierno como estamos, pues porque probablemente el vivero donde lo compró mi mujer estaba en invernadero o cerrado, protegido. Entonces está, digamos, simulando un otoño porque no estaba viviendo un invierno. Entonces, por eso ha empezado a brotar antes de tiempo. Pero no es problema porque, bueno, aquí tampoco hace mucho frío, yo lo he tenido también protegido y entonces, bueno, estos cortes que estoy haciendo ahora tampoco me preocupan mucho porque son, como ya os digo, un poco para descargar la planta y dejar que vaya brotando luego.
Aquí vemos que también tengo otra ramita que tampoco me interesa. Ya aprovecho y la que voy a esquejar también la voy a descargar. Descargaremos por aquí. Y esta por aquí. Y esta aquí. Entonces, el corte que vamos a dar va a ser aquí, luego ya lo sanearemos. Habrá que echar, acordaros, donde haya cortes un poco cierto grosor, echaremos pasta cicatrizante, aquí le echaré luego pasta cicatrizante, que como ya sabéis yo uso una que me hago yo con plastelina, tenéis el vídeo en el canal, podéis verlo, y es importante echarlo para que no tengamos problemas de hongos y proteger ahí bien el corte. Bueno, esta de aquí ya os digo que va a ser un poco más agresivo en esta otra rama, en esta de aquí, un poco más agresivo lo que es la poda. Entonces, para que empiece luego ya a brotar, este corte que hicieron aquí no me gusta, la posición que tiene, lo voy a cortar yo en diagonal. Luego le repasaremos y esta rama la vamos a cortar por aquí. Bueno, pues como veis ha quedado ya bastante pelado, entonces dejamos esta aquí con ciertas ramitas para que tiren más. Entonces bueno, ahora voy a ver si alambramos aquí, entonces vamos a alambrar un poco para intentar llevarlo hacia allá. No conozco bien esta especie, no sé cómo llevar al alambrado, como no tengo ahora mismo de mucho grosor el alambrado, o sea el alambre, le voy a poner de 3 milímetros, que es el que tengo. Lo que voy a hacer es ponerlo doble, ¿vale? Para que poder hacer un poco más fuerza y llevarlo hacia donde queramos llevar. Entonces voy a hacerlo doble. Vamos a cortar dos iguales. Bueno, deciros también que este ejemplar comprado en vivero, por lo que me comentó mi mujer cuando lo compró, le pregunté el precio y la verdad que me sorprendió porque me dijo que costó 4,50 €. Entonces, bueno, a los que estáis en dólares, por allí hay algunos amigos de California, por ahí, pues los que estáis en dólares es unos 4 euros, o sea, unos 4 dólares aproximadamente, 3,90. Con lo cual, como veis, es muy económico el ejemplar y ya tiene cierto porte, con lo cual, pues bueno, no es nada caro. Ya os digo que también los hay de bayas blancas, este es de bayas moradas, supuestamente. Aquí cuando compras en vivero yo no me fío hasta que no lo vea luego en otoño cuando salgan las bayas y veamos las flores. Bueno, voy a ver si lo vamos a enganchar por aquí, a tensar ahí. Entonces, como mi idea es llevar esta rama hacia acá, la primera vuelta la pondremos en este sentido, iremos así. Si yo lo que quisiera llevarla para acá, la pondría en este otro lado la primera vuelta. Entonces, acordaros, al ser doble el alambre que vamos a poner, lo que tenemos que hacer es llevarlo siempre paralelo, que no se monte uno encima del otro. Vamos a ver si lo puedo hacer bien aquí, porque tiene un poco de mala baba esto. Ahí. Ya os digo que si tuviera un calibre mayor de 5 milímetros, por ejemplo, pues ya habría puesto solo una fila, pero como no tengo, lo tengo pedido, pero todavía no me ha llegado, y con estos rollos que hemos tenido aquí con la Filomena en España, pues está un poco el transporte paralizado, ha estado, entonces está todo retrasado. Pero bueno, con este yo creo que de momento, para ir llevándolo poco a poco, no tengamos la impaciencia de querer llevar las ramas siempre rápido y es mejor alambrar y llevarla al sitio que queremos un poquito, desalambrar luego, dejarla que le descanse la planta, que tampoco marque el alambre en la corteza,
y próximamente volver a alambrar y volver a llevarle otro poco, porque tener en cuenta que la formación de un bonsái lleva muchos años, entonces tampoco queramos hacer todo muy rápido porque luego el proceso de la planta también es lento. De hecho, este ejemplar, hasta que se pueda considerar bonsái, tiene que pasar todavía unos años. Bueno, como tengo aquí este sitio aquí que ahora no, para cerrar ya, voy a cerrar aquí y voy a aprovechar este hueco que tiene entre estas dos ramitas y ya me lo traigo aquí. Y ya aquí cortamos. Bueno. Y bueno, ya le tenemos, pues ahora vamos a ver aquí, la idea es llevar un poco, la maceta está rajada, como veis, por eso suena. Entonces la idea es llevarle despacio. Ya os digo que el tronco es bastante amplio, ancho, entonces tendremos que tener mucho cuidado de no tronchar la rama. Por eso vamos a ir haciéndole ceder un poquito. Dentro de 2 o 3 días le intentaré llevar otro poquito y así según vaya llevando el terreno. Porque ya os digo que la rama esta es bastante rígida y tiene pinta de ser peligrosa a la hora de tronchar. Entonces, bueno, como veis ya ha cedido un poco, va cediendo poquito y no le voy a dar mucho más porque no me gusta del todo. Pero bueno, como veis algo abierto, ¿de acuerdo? Y seguiré dándole un poquito de cada día más. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Simplemente era enseñaros cómo trabajar inicialmente este ejemplar de bonsái, de vivero. Y nada, grabaré luego el trasplante en su momento, cuando llegue su momento, grabaré el trasplante y os mostraré, bueno, el esqueje que voy a hacer de aquí, a ver lo que sale, si sale. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre os digo, si os gusta suscribiros al resto de vídeos para que podáis ver el resto de vídeos y tener el aviso de cada vídeo que saco y nada, que como siempre os digo, cualquier sugerencia o petición que queráis de algún vídeo que queráis que haga o cualquier cosilla que os interese, pues no dudéis en decírmelo. Venga, un saludo y cuidaros.